Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Esta tarde se ha sabido que se ha logrado completar el número mínimo para llevar al Congreso una moción de vacancia del ministro de Salud, Hernán Condori. Lo que parecía algo natural, que el más cuestionado de los ministros del actual gabinete fuese censurado, de pronto dio lugar a idas y venidas. Por una parte, el propio Condori hizo elogios en el Congreso a un exministro de los años 90, de Alberto Fujimori, y por otra parte, el propio almirante Montoya, congresista de Renovación Popular, uno de los líderes de los actores más radicales de oposición, sostuvo que había que darle un mes para observar su desempeño como ministro. Esto, pese a que en los borradores de moción que habían circulado, los argumentos no tenían que ver solamente con su desempeño como ministro, sino su trayectoria. Uno puede considerar que alguien no es idóneo y que se haya una situación personal, judicial, que lo incapacita con el ejercicio de un puesto público de ese tipo. En efecto, la moción de censura recuerda que está investigado por dos causas diferentes y que como médico él ha tomado actitudes que la moción considera que ameritan su censura independientemente de lo que haya hecho como ministro. A esto se añade que hay reproches también de lo que ha hecho como ministro, y parte de esos reproches tiene que ver con una caída de la tasa diaria de vacunación. Aquello que habíamos sabido hacer con eficiencia durante más de un año ha entrado en línea descendente justamente desde hace un mes y medio, que coincide con la llegada al gabinete del señor Condori. En todo caso, veremos, hay 33 firmas de varios partidos, han firmado algunos de Acción Popular, de Somos Perú ciertamente, los 3 del Partido Morado, algunos que no están agrupados, como el señor Carlos Anderson, que se salió de la bancada de Podemos, y el doctor Enrique Wong, vicepresidente del Congreso, y que no tiene ahora bancada porque ellos pasaron a ser 4 solamente con la renuncia de Carlos Anderson. De manera que los votos para que se someta al Congreso existen, falta que tenga una fecha y que alcance en la sesión del Congreso 66 votos. No sabemos si esto se podrá hacer esta semana o tendrá que hacerse después de la sesión de vacancia del presidente Castillo, que es el lunes próximo. En todo caso, para conversar no los aspectos jurídicos y políticos, sino los aspectos médicos, hemos invitado a 2 médicos que han sido ambos ministros de Salud y que nos van a ilustrar qué está pasando, qué dicen las cifras sobre el ritmo de vacunación ahora, qué podemos concluir sobre el desempeño, esta vez sí, como ministro del señor Condori, y a qué debemos orientar la política pública de salud. Estoy hablando del señor Abel Salinas, que ha sido ministro de Salud, y a la señora Silvia Pezá, que lo ha sido también. Muy buenas noches, doctor Salinas, usted presencialmente aquí en RPP. Gracias por estar acá. Buenas noches, Fernando, un placer estar aquí. Gracias, doctora Pezá. Buenas noches, tenemos contacto vía Zoom con usted. Señora Pezá. Buenas noches. Sabemos que usted es universitaria de la Cayetano Heredia, que hace las cosas con mucho rigor y que solo habla de aquello sobre lo cual hay pruebas claras y números seguros. ¿Qué datos tiene usted sobre el ritmo actual de la vacunación en nuestro país? Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Abel, buenas noches. Un gusto verte, aunque sea a distancia. Tenemos datos que no son muy alentadores. Por un lado, tenemos que efectivamente ha bajado la vacunación para la tercera dosis. Y quisiera un poco enfocarme en eso porque en el Ministerio de Salud se presentan datos que dicen la vacunación completa, y esa vacunación ha sido de 2 dosis. Esa vacunación de 2 dosis en realidad efectivamente es la vacunación completa, pero esa vacunación completa no es suficiente para protegernos o darnos una mejor protección contra el coronavirus. Y eso debe quedar claro. Entonces, lo que necesitamos es una protección que se llama la protección óptima o la protección al día. Y esa protección óptima solamente la tenemos con una tercera dosis. Y ahí es donde nos preocupamos. La población que está con una tercera dosis vacunada
pues es solamente del 36-37%. Y no queremos volver a pasar por la cantidad de muertes y por la cantidad de casos tan desagradables que ya hemos pasado en la primera y un poquito menos en la segunda ola. Entonces, yo creo que acá debe haber una campaña comunicacional muy intensa para que se entienda, porque a veces dice, uno sale del vacunatorio con su segunda dosis y te dicen, ya tienes tu dosis completa. Sí, pero la gente, si piensa que tiene la dosis completa, pues efectivamente dice, ¿para qué necesito una tercera dosis? Entonces, ahí debemos enfocar. Sí necesitamos una tercera dosis y algunos países, incluso en Europa y en Asia, ya están yendo a la cuarta dosis. Entonces, debemos entender que tenemos que tener lo que se llama la vacunación al día. Si lo hacemos con nuestros niños, pues también debemos hacerlo nosotros los adultos. En su opinión, ¿por qué es que ha caído la tasa de vacunación en nuestro país? Bueno, pueden haber una serie de factores, vamos a ser honestos. Por un lado, hay cambio del personal que se había encargado tan eficientemente de hacer todas las tareas de vacunación. Debió haberse hecho una transferencia correcta de toda la información, de cómo se hizo, cómo no se hizo, las buenas y las malas cosas para aprender. Pero además, eso es definitivamente un impulso de la cabeza. Me estoy refiriendo al ministro y a ambos viceministros. Ellos son los más importantes para impulsar la campaña de vacunación a nivel nacional. Aunado a esto, he visto con sorpresa que hay algunos vacunatorios que se están deshaciendo. En vez de poner más a la población para ganar un poco de espacio y darle a la gente adulta que ya está yendo a trabajar una opción para vacunarse en horarios que no son los de trabajo, ¿no es cierto? Y que además se permita ir, si se necesita ir para una tercera dosis a los adultos que ya trabajan, pues no estamos facilitando las cosas. Así que hay una serie de factores acá y yo sí insisto en el factor comunicacional que es fundamental, Fernando. De acuerdo. Doctor Salinas, su opinión sobre las cifras de las que disponemos y en todo caso sabemos que está bajando la tasa de la vacunación. ¿A qué la atribuye usted? Sin dudas, estamos en un descenso de las coberturas de vacunas, no solamente en el grupo, en esta tercera dosis que existe, que es una gran preocupación, porque la tercera dosis es necesaria para poder defendernos de esta pandemia, este virus que no ha acabado y que sigue variando y que, cuidado, puede darnos sorpresas. En consecuencia, el tema no está controlado. El que la tercera ola haya tenido menor impacto no quiere decir que está resuelto. Y quisiera agregar además las cifras de los niños de 5 a 11 años, porque tanto el Premier como el presidente Castillo, cuando han ido, que era el mismo mensaje que daban, no sé quién copió a quién, pero evidentemente era lo mismo, hablaban de niños de 5 a 17, ocultando la información de 5 a 11, donde son más o menos 4.200.000 niños, de los cuales apenas se ha alcanzado el primer millón, es decir, estamos alrededor del 25%. En un país donde la población es eminentemente creyente de las vacunas, donde los niños siempre han sido favorecidos por las vacunas y las madres no han tenido mayores reparos en vacunar a sus niños. De hecho, es mucho más fácil vacunar a niños que vacunar a adultos, clásicamente en el Perú. Históricamente, sin embargo, coincido con la doctora Pesá, este tema de mala comunicación y de desaliento, desmotivación de los propios equipos de vacunación con estrategias que la verdad no se entienden, han terminado cerrando vacunatorios, teniendo próximas vacunas con fechas de vencimiento muy cortas, que es un hecho gravísimo. Y yo lo quiero decir claramente, que las vacunas se venzan es como cuando al inicio de la pandemia se nos quería colocar vacunas, se nos querían hacer pruebas mal llamadas rápidas, que eran las pruebas serológicas, que no servían para nada en la contención de la pandemia y que significaron tantas muertes. Pues este tema de no vacunar a la población
puede tener el mismo impacto. De la misma manera que dejar que vence el plazo de vigencia de las vacunas. Son las AstraZeneca sobre todo, ¿no? Claro, y probablemente haya más. Entonces yo creo que hay que ponernos muy alertas. Hay stocks críticos que van a vencer ya y por lo tanto debería hacerse algo inmediatamente. Yo no sé si podamos revertir esa situación con este descenso tan grande de vacunas diarias. Estábamos vacunando más de 200.000 o 300.000 en algunos momentos, dependiendo el espacio, y ahora estamos a menos de la sexta u octava parte de vacunación. Entonces, a mí me parece un hecho gravísimo que evidentemente lleva responsabilidad. Y esto no puede continuar en una conducción de esta manera, con el propio ministro de Salud, o habiendo tenido ahora la pérdida, por ejemplo, del viceministro Gustavo Rosell, que en verdad era el artífice en este tema. Sí, cómo no, y sí. reconocido. De toda la campaña de vacunación, sí. Ahora, el ministro Condori, al que no le falta retórica, como hemos visto, porque atacaba a todos sus antecesores, no sé si llegan hasta ustedes, pero según él, todos antes de él han sido poco rigurosos y han cometido errores. Él es el que ha comenzado la política sanitaria en nuestro país. Él es el que se ha dado cuenta que hay que priorizar las postas y el primer nivel de atención. Y él es el que ha querido destapar que se han firmado contratos bajo confidencialidad con los laboratorios que nos han vendido vacunas. Esa misma persona ha declarado, bueno, ¿qué culpa tengo yo? Antes la gente se vacunaba porque había muchos muertos. Entonces la gente tenía miedo de morir y se vacunaba por eso. Ahora ya no hay muertos, por eso se vacuna menos. Perdón, le pido la palabra a Silvia. Eso es dramático. Decir que la gente ahora no se vacuna porque no hay muertos es como escuchamos en algún momento, y voy a hacer una triste recordación, que también un ministro de Salud decía, ¿qué va a pasar? Todos nos vamos a contagiar, algunos van a morir en los hospitales, otros en las puertas de sus hospitales, otros en la calle, otros en su casa. ¿Cómo puede haber un mensaje de esa naturaleza? Y miren cuántos muertos tuvimos por ese tipo de mensajes. ¿Cómo podemos tener un ministro de Salud que es capaz de hacer esto? Claro, a veces uno se sorprende. Yo me indigno como pediatra cuando pude ver el otro día traer a un niño con labio y paladar hendido en un transporte, en un helicóptero. Desde Cañete, ¿no? El ministro Condori, para mostrar cuán humanista y cuán eficiente. Violando todo y un desconocimiento absoluto de lo que significa la seguridad en el transporte, con una exposición al riesgo de alguien que no lo necesitaba sufrir ese riesgo. Eso es un tema gravísimo, indignante, y que yo creo que todos los peruanos, y estoy seguro que la ministra Pezá también se ve indignar de este tipo de cosas que hemos tenido que ver. Lamentablemente yo no conozco al ministro Condori, era una persona desconocida para todos nosotros, salvo cuando lo designan y nos enteramos de los procesos éticos que tenía desde antes en el colegio médico. Investigaciones en la fiscalía, el tema de promocionar agua arracimada. Y nadie ha dicho que lo estuviera vendiendo. Ha ido al Congreso, curiosamente, a decir cosas que nos han sorprendido los congresistas cuando le han dado los 30 días sobre qué, si teníamos que analizar lo anterior. Y además, ¿qué pasa? Hablábamos de algunos niños de algún partido de Acción Popular. Sí. Y caramba, parece que habían niños que eran en mayor número, que a lo mejor eran un nido, un jardín de niños que a lo mejor comprenden más partidos políticos. Entonces aquí un llamado de atención directo y frontal a nuestros congresistas. Señora Pezá, ¿qué sabe usted sobre este tema de la fecha de vencimiento de las vacunas AstraZeneca y sobre la confidencialidad que los contratos firmados con los laboratorios supone? En realidad sé lo mismo que todos ustedes con respecto al vencimiento de las vacunas. No he podido ir más allá. Sé que hay algunas que están próximas a vencer ahora a fin de mes, lo cual es gravísimo. Estoy de acuerdo con Abel. Eso es algo que es inaceptable. O sea, buscan la estrategia. Ya sabemos que hay otros países que no quieren recibir las vacunas. Ok, entonces hay que implementarlas acá. Si no, hubieran hecho con tiempo un contrato o un acuerdo con los laboratorios
para ir recibiéndolas con diferentes tandas. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, sí sabemos que la vacuna AstraZeneca en particular tiene un vencimiento menor que el de las otras vacunas, pero eso no es excusa. Ojo, tiene 3 meses esta de AstraZeneca, tiene 6 meses la de Pfizer, Moderna, Johnson, etc. Eso es por una cuestión de manufactura que técnicamente tienen que resolverlo. Y lo que sí sé es que Senares, que es el ente distribuidor de las vacunas, apenas las recibe, las está distribuyendo. Entonces acá, cuando escuché eso del ministro Condori, que me pareció aberrante, que porque no hay muertes no se van a vacunar, no. Los padres llevan a vacunar a sus hijos sin que tengan que fallecer. Así que eso es una respuesta inapropiada para alguien que se está encargando de la salud pública del país. Eso es inapropiado y no podemos aceptarlo ningún ciudadano, no solamente como profesionales de la salud, ningún ciudadano. Por el otro lado, las vacunas Pfizer y AstraZeneca, incluso Sinopharm, sí efectivamente algunas están a punto de vencerse. Eso es dinero de todos nosotros que pagamos sus impuestos. Eso es algo que el ministro va a tener que responder, él y todo su equipo de gestión, porque tiene que sentarse con los gobernadores regionales y tienen que ver cómo aceleran la vacunación. Por eso yo les digo, puede ser por campañas de vacunación, puede ser mejorando los espacios donde la gente pueda acceder a diferentes horas o por 24 o 36 horas a los establecimientos donde se vacuna, puede ser distribuyendo las vacunas de una forma distinta, tienen que ser un poquito más creativos. No es solamente quedarse con lo que estaba y punto. Lo único que sí, Fernando, le digo es que es dramático que tengamos que tirar las vacunas cuando con tanto esfuerzo se han comprado y se han distribuido. Así es. ¿Algún comentario sobre esto? No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que tener nuevas estrategias. Hay que analizar exactamente en dónde, en qué región estamos vacunando menos, en dónde nos hace falta. Yo creo que hay formas de saber por qué algunas personas no están asistiendo a vacunarse. Inclusive el propio recurso humano en salud, que ha sido el gran artífice de esto. Bueno, también hay que encuestarlos, hay que preguntarles qué necesitan. Si es que acaso no se sienten identificados con la primera autoridad sanitaria, le digo con todo respeto, no conozco al ministro Condori, pero sería muy digno y muy saludable, porque tampoco está ayudando a la gobernabilidad del propio presidente Castillo, que dé un paso al costado. Ni siquiera hay que llegar a la censura. No, pero él dice que son las élites de Lima, que no quieren que un médico de la chacra sea ministro de salud. Eso es lo que, digamos, mezclando lo que dijo el presidente y lo que dice él, ¿no? Si usted le pide que renuncie... Muchísimas veces la ministra Pezá, y voy a decir yo mismo, hemos hablado de la importancia del primer nivel de atención, de reforzar ese primer nivel de atención. Hemos tenido actividades para ir planificando cómo hacerlo, porque hay un consenso en esto. Lo importante es llevar a cabo las estrategias y cosas que se pueden hacer y que no se pueden pues hacer como anuncios como que estoy descubriendo la píldora, estoy descubriendo la pólvora. El agua tibia, el agua tibia. El agua tibia, para no hablar de ningún agua por ahí, pero que significa más que nada desconocimiento de lo que significa la salud pública. Sí, y yo quisiera que nos esperen un instante durante una pausa para que abordemos otro tema que ha sido en materia de la retórica del señor Condori, decir que sus predecesores descuidaron otras enfermedades y otras patologías como el cáncer y como etcétera, y él es el que ha restablecido un equilibrio de atención al COVID-19. Quiero que me expliquen qué es lo que ha pasado, no solamente en el Perú, ustedes tienen experiencia en otros países y en todas partes se ha planteado el mismo tema. Ha habido que hacer un esfuerzo extraordinario por adaptar los servicios hospitalarios al tema del COVID. Nos lo explican después de una breve pausa. ¿Cuál fue el ministro que dijo esa barbaridad que hace todavía me olvidé? Estamos conversando con dos exministros de Salud, la doctora Silvia Pezá y el doctor Abel Salinas, y quería que nos contesten cómo se adaptó el sistema de prestaciones de salud a la arrasadora presencia del coronavirus, y lo hemos visto en algunos hospitales, etcétera, y hasta qué punto
esos cambios que hubo que hacer del espacio, de las camas, del personal, justifican las críticas que ha hecho el señor Condori, que reprocha a sus antecesores en general el haber descuidado otras enfermedades por priorizar tanto el COVID. Señora Pesá. Bueno, efectivamente sí se descuidó el nivel de atención primario, no vamos a negarlo. No ha sido el Perú el único país donde ocurrió eso, lamentablemente. El COVID nos llevó a una situación extrema donde sí vimos que teníamos y seguimos teniendo deficiencias severas en el sistema de salud. Se desatendieron enfermedades oncológicas, se desatendieron enfermedades raras, se desatendieron hasta planificación familiar, vacunación de los niños, una serie de atenciones que las hacíamos en los establecimientos de salud del primer nivel y también del segundo nivel. Incluso en los establecimientos de salud más avanzados, ¿no es cierto? Como los institutos, se trató de tener zonas donde se atendían a las personas que necesitaban una atención de urgencia y por el otro lado a los pacientes COVID. Sí ha sucedido eso y tenemos que asumirlo como parte del daño que ocasionó y que nos hizo ver cuáles son las deficiencias de nuestro sistema. No podemos negarlo. Sin embargo, yo creo que no es, vamos a llamarlo así, de buena, de querer, o sea, agarrar y decir que todo era lo de los demás y no el mío. No, o sea, todos tenemos responsabilidad. El doctor Abel y el doctor Ugarte, incluso yo, que hice lo de las redes integradas, y Zulema, y la doctora Inostroza, y podemos, o sea, seguir contando, ¿ok? Podemos seguir contando porque sí, hemos sido personal de salud encargado del ministerio y debemos asumir nuestras responsabilidades de acuerdo a lo que nos ha tocado. Diciendo esto, quiero decirle de que el doctor Condori, hasta donde entiendo, pues no ha hecho muchos cambios en este momento. Es más, si vamos a la esencia del asunto, el caballito de batalla que el doctor Condori utilizaba era las redes integradas de salud. Hasta donde tengo entendido, la licenciada Liliana La Rosa, exministra de MIDIS, ya ha renunciado y no hay una cabeza en las redes integradas. Y ahí quiero focalizar, porque las redes integradas, en mi tiempo, en el 2018 y principio del 2019, se firmaron para mejorar el sistema de atención de salud primaria. Y yo creo que no se ha entendido para qué. ¿Para qué? Para tener un sistema más eficiente. ¿Y para qué tener un sistema más eficiente? Y yo creo que el ministro no lo ha entendido todavía. No es para decir que hemos tenido ahorros y reducir el presupuesto en salud. Todo lo contrario, es para que con esos ahorros que hemos tenido podamos acceder a nuevas tecnologías de salud. Y estoy hablando desde productos oncológicos nuevos, que estamos súper retrasados, hasta enfermedades raras y huérfanas, pasando por atenciones más especializadas, toda una serie de aspectos que no se han modificado. Yo no lo he visto. Para darle un ejemplo, y muy sencillo, he visto que del año pasado a este año el presupuesto de salud en oncológicos, en medicamentos oncológicos, se ha reducido y que desde 2018 hasta la fecha se ha reducido a la mitad. Eso no debe suceder. El presupuesto de oncológicos, puede ser que hayamos mejorado nuestro gasto, fantástico, pero deberíamos por lo menos utilizarlo o pensar qué nuevas tecnologías hay y poder aplicarlas, por supuesto, pero utilicemos algunas para mejorar la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes oncológicos. De eso se trata. Entonces, no es para echarle la culpa a todos los que fuimos anteriores. Sí. No tiene mucho sentido. No. Una palabra sobre este tema, porque es importante. Sí, realmente es un comentario sin ningún asidero del ministro Condori. Es cierto que el sistema de salud y los servicios de salud de Perú son precarios. Tenemos un pseudo sistema de salud que es ineficiente, que es inequitativo, que está desfinanciado, etc.
y que por lo tanto en la pandemia se priorizó la lucha contra la pandemia, no con las mejores estrategias tampoco, y se desatendió muchos enfermedades crónicas, cirugías, cáncer, la lucha contra la anemia infantil, las vacunas mismas del calendario nacional y así muchas cosas. Y que lamentablemente, aun cuando después de la segunda ola o después de la tercera ola, todavía no vemos un plan de atención de lo desatendido, que pueda reactivarlo con energía y con rapidez, porque no existe todavía el liderazgo, la conducción para poder hacerlo y llevarlo a cabo. Y que nos va a volver a pasar otra factura, porque cuando veamos otra vez que los niños en el Perú siguen incrementándose la anemia, por ejemplo, o que tenemos pacientes oncológicos que no pudieron controlarse y que terminan en cirugía tardías, con mal pronóstico, o los avances a los que se mencionan en productos oncológicos que menciona la doctora Pesá, o productos para los prematuros, por ejemplo, vacunar a los prematuros. Tenemos como comentario científico nada más, tenemos una cantidad de niños con infecciones por virus sincitial respiratorio que afecta a los niños, pero afecta gravemente a los que fueron prematuros y que ya deberíamos tener incorporado, por ejemplo, en el calendario de protección, un producto biológico que los proteja. Sin embargo, y eso existe en otras partes del mundo, sin embargo acá todavía no lo tenemos. En consecuencia, yo creo que hay mucho por hacer. Yo creo que hay que mejorar el modelo de financiamiento en salud. Yo creo que hay que hacer un modelo único donde nos permita articular... Modelo único, está diciendo, de salud y MINSA. Modelo único del financiamiento, cada uno con su presupuesto porque no se pueden tocar, claro, pero con objetivos claros de dónde queremos llegar. Ahora cada quien hace lo que puede y lo que quiere con su presupuesto. Es más, podemos darnos con la sorpresa de que hay un hospital de la Seguridad Social a 2 cuadras de uno del Ministerio de Salud o del gobierno regional, que no interactúan, no se complementan, porque en realidad se manejan con objetivos separadamente. Como si fueran 2 países. Y a eso tenemos que sumarle la tecnología de la información, la digitalización de la salud, es decir, el financiamiento y la digitalización para no solamente telemedicina, sino para hacer la propia gestión, son en mi concepto, los grandes elementos que nos van a permitir articular, hacer que las redes integrales funcionen. Primero, naturalmente, el primer nivel de atención, donde podemos atender a más del 80-85% de los padecimientos que aquejan a la población, que pueden ser más económicos, como dice la ministra Pesá, y que se pueden utilizar esos recursos para tecnología en otros aspectos. Señora Pesá, su opinión sobre este tema de fondo que ha planteado el doctor Salinas respecto de la falta de organización unitaria de nuestro sistema de prestaciones de salud. ¿Qué es lo que conoce deficiente en otros países? ¿Cómo hacer que una red como es salud, que es en parte financiada, en parte sustancial, por los trabajadores y por los empleadores, pueda tener alguna articulación con la red de hospitales del ministerio? Y no suceda lo que él dice, 2 hospitales de pronto se descubren a 200 metros y tienen una complementación sin repartirse tareas o prioridades. ¿Qué es lo razonable hacer ante esta situación caótica? El doctor Salinas bien ha dicho que tenemos por un lado el financiamiento y por otro lado debe entenderse la acción prestacional. No necesariamente tiene que compartirse la acción prestacional, o sea, la financiera, perdón. Eso quiere decir que el Ministerio de Salud tiene su presupuesto y por el otro lado tenemos salud o las Fuerzas Armadas tienen también su presupuesto, ¿no es cierto? Y los privados también tienen su acción, o sea, hay que entender esto de una forma más global, ¿ok? Entonces, por un lado, dejemos de lado el financiamiento, porque eso es una discusión muy importante que deberíamos hacerla como país, si vamos a hacerla como Francia, si la vamos a hacer como Austria, si la vamos a hacer como Dinamarca, si la vamos a hacer como Israel, o cómo queremos hacerla. Tampoco hemos tenido esa discusión como país todavía. Pero ¿qué es lo que propone usted, grosso modo? ¿Cuál sería la idea que usted, que conoce otros países y los sistemas sanitarios de otros países, cuál sería la idea que usted propondría para nuestro país, para el Perú? Yo creo que debería ser mixta el financiamiento
¿Y por qué le digo que debería ser mixto? Porque por un lado tenemos un porcentaje menor al 40% de la población que paga impuestos y que esa población es la que financia finalmente el Estado, ¿ok? Y por el otro lado tenemos un 5% a 6% de la población que financia el sistema privado. Y tenemos el resto, que es una población relativamente grande también, que son casi 11 millones, un poquito más de habitantes, que financian en salud. Entonces, el financiamiento del sistema de salud yo creo que debería ser mixto. ¿Y cómo hacemos eso? Que ese es un problema que tenemos desde hace muchos años y el doctor Salinas también lo conoce y todos los que hemos estado en el ministerio lo conocemos, que es homogenizar los procedimientos en valor. ¿Qué quiere decir eso? Que si tengo que hacer una neurocirugía de tales características, debería costar igual en el salud y en el MINSA. Y si eso ocurre, el MINSA a sus asegurados de SIS podría financiar en el salud y viceversa. Le voy a dar un ejemplo. Pero eso supone que las remuneraciones sean las mismas, que las remuneraciones. No estamos hablando todavía de remuneraciones del personal, porque mire, le voy a dar un ejemplo. En algunas regiones del país, en los lugares más rurales, no hay salud, claro, hay solamente MINSA. Sí. Los profesores la descuentan por planilla, de todas maneras de salud. Sin embargo, ellos no acceden a salud. Entonces deberían tener la posibilidad de no tener que pagar al MINSA, pero claro, poder acceder a su servicio. ¿No es cierto? Eso sería lo justo y razonable. Claro. Puesto que pagan en salud. Y salud debería arreglarse con el MINSA para que él pague. Eso no sucede. Eso no sucede. Entonces, yo creo que eso es lo que deberíamos primero pensar en cómo vamos a ordenar el financiamiento y después ya deberíamos ponernos de acuerdo con los procedimientos de todo tipo. Esto se llama intercambio prestacional. Y siempre hemos tenido problemas con esta bolsita de intercambio prestacional que creo que de una vez debemos llegar a un acuerdo. Doctor Salinas, usted ha sido ministro en dos oportunidades, en dos momentos diferentes. ¿Por qué este intercambio prestacional choca tanto contra nuestras inercias? ¿Choca contra quién? Explíquenos usted. Exactamente. Yo creo que es porque cada quien costea diferente para empezar. Hasta en el propio Ministerio de Salud, en un establecimiento 1, en un establecimiento 2, voy a poner un ejemplo muy simple, la atención de un recién nacido, el SIS le paga a este establecimiento 100 soles y a este otro le paga 200. Usted dice, pero ¿cómo? Ya no estamos hablando de salud, no, el propio MIN. Sí. ¿Pero qué pasó? Es que lo que pasa es que en este establecimiento, donde es 100 soles, yo cubro la atención además con una partida que es de la atención de madre-niño. Entonces lo pongo ahí. Y el resto lo completo con el SIS. Procedimientos e institucionalizaciones diferentes. En la misma institución cada quien costea diferente. Entonces el SIS aquí paga 100 y acá paga 200. Sí. Si hablamos con la Seguridad Social, donde hay costos variables y costos fijos, y algunos que se pagan y otros que no, entonces peor se pone la situación. Entonces, el intercambio no funciona mientras que la prestación no esté clara, el financiamiento esté claro, el modelo de financiamiento y la prestación esté establecida. Los intercambios prestacionales, por eso se caen. Y lo único que hacen es generar deuda. Se operan 5 pacientes en el Instituto de Salud del Niño de San Borja, de la Seguridad Social, por ejemplo, de corazón, por decir algo, pero que al final no los pueden cobrar, porque el monto que considera el instituto no es el que considera el instituto. Claro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Mi modelo, yo creo que deberíamos ir a la Seguridad Social Universal. ¿Tarda tiempo? Tarda tiempo. Modelo Costa Rica, por ejemplo, país de Latinoamérica. Pero para llegar a eso tenemos que pasar por la formalización del empleo. Ahorita estamos en menos del 25%. Sí, sí. Bueno, habrá que poner metas graduales y progresivas de cada gobierno. Por ejemplo, suponiendo que vamos formalizando 5% del empleo cada año, cada quinquenio, por ejemplo, y vamos a ir llegando al lugar. En 5 años podemos llegar a 25% más y podemos tener la mitad de la población con trabajo formal, pero tiene que hacer un trabajo formal bien consensuado. Además, mientras tanto, coincido con la ministra Pesá, que tenemos que buscar mecanismos de articulación.
y el mecanismo de regulación puede darse en el primer nivel de atención con mayor facilidad. Se pueden establecer una cartera de servicios, se puede trabajar el modelo de financiamiento y los sistemas de información y vamos trabajando ahí. De acuerdo. Y yo creo que podría hacerse progresivamente. Nos ha dicho algo claro sobre Costa Rica como un modelo, ¿no? Están justamente en elecciones, me parece que hay una peruana de nacimiento periodista que está candidateando ahí en Costa Rica, la señora Cisneros. Vamos a tratar de entrevistarla para que nos cuente un poco cómo esperan. ¿Usted conoce el modelo costarricense, señora Pezá? Es muy parecido a lo que hemos tratado de hacer en las redes integradas. Obviamente Costa Rica es un pequeño país, vamos a decirlo, menos población. Te vas en menos de un día de una punta a la otra, de Pacífico a Atlántico. Así que es mucho más fácil que poder conciliar en los servicios de acá de Perú. Bueno, en Sin todo embargo, caso, sí. Yo creo que es un buen ejemplo. Muchas gracias por el tiempo que nos han dedicado. Lo único que queda claro es que esperemos que el ministro Condori renuncie o se haga echar en el Congreso, como parece que está encaminado a hacerse, y que tengamos un ministro que cuente por lo menos con el consenso de sus gremios, del colegio, de la federación, y que tenga una política sin sesgos y sin padrinos para satisfacer estas necesidades reales que nuestra población necesita. Muchísimas gracias por su presencia acá, señora Pezá, señor Salinas, que tengan muy buenas noches. Nos quedamos con las ideas en el aire que ojalá se puedan expresar en políticas públicas eficaces. Muy buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después hablaremos sobre otros problemas institucionales, pero esta vez en el caso de